esos contenidos que ya llevan ahí como 2 semanas, ¿ya? Y que por asuntos naturales de la memoria que yo le enseñé a ustedes ya se deben haber olvidado algunos, ¿ya? Así que yo hubo una clase cuando partimos, ¿cierto? Que vimos el mito de la caverna, en donde se comentaba, ¿cierto?, de un grupo de hombres que habían nacido dentro de una caverna y habían estado viendo, ¿cierto?, en una pared de sombras, ¿ya?, de objetos que estaban detrás de ellos, y esos eran los objetos reales, ¿ya? Entonces decíamos que esta era una alegoría, ¿cierto?, que representaba que uno tiene que, a partir del razonamiento, del volver a pensar, a replantearse las cosas que uno sabe, asumir la propia ignorancia, salir, ¿cierto?, de esos conocimientos engañosos y descubrir los conocimientos verdaderos, ¿ya? Y a eso se llega, por ejemplo, a través del ejercicio de la filosofía, que es un ejercicio del pensamiento, de la reflexión. ¿Ya? Y ahí es donde yo le decía a usted, estábamos explicando, ¿cierto?, que básicamente esto es la concepción de la realidad que a nosotros nos enseñaron, ¿ya? Esta cultura de los griegos que llegó a través de los españoles en 1492, ¿cierto? ¿De dónde viene esto? De los antiguos griegos, ¿ya? Y eso pasa a nosotros, ¿cierto? Y nosotros vemos el mundo como lo ven los griegos, ¿ya? Y cada cultura, chiquillos, que se enfrenta al mundo lo ve de una manera distinta, eso se le llama cosmovisión, ¿ya? Y nosotros estamos viendo cuál es la cosmovisión de la cultura occidental, que se llama la cultura, ¿cierto?, en la cual fuimos introducidos nosotros por los europeos, ¿ya? ¿Y en qué consiste esta cultura occidental? ¿Ya? Consiste en que, como veíamos, chiquillos, miren, a lo largo de la historia de la filosofía, ¿cierto? Que los filósofos tratan de explicar qué es la realidad, y yo le contaba a usted que después, en 1600, a finales más o menos, van los mismos filósofos, inventan el método científico, y por ende la ciencia es una extensión de la filosofía, ¿ya? Tienen el mismo método, ¿cierto?, de formular cierta teoría, hipótesis, las van contrastando, ¿cierto?, con la realidad, y a medida que nos vamos equivocando, volvido, ¿no? Que me estaban llamando. Ya, entonces, chiquillos, miren, cuando nosotros vamos a analizar, ¿cierto?, como la historia de esta concepción de la realidad, nos vamos a dar cuenta, yo les decía a usted, que el primero que habló de esto fue Parménides, ¿cierto?, y que dijo algo que pasa hasta nuestros días, que es lo siguiente, esa frase que está ahí con negrita, el ser y el no ser no es como cuando uno dice que la realidad es lo que es, no, lo que está ahí, ¿cierto? Lo que no es la realidad, no está ahí, ¿cierto? Que uno dice, obvio, pues lógico, ¿no? ¿Ya? El que no piensa así está loco, ¿ya? Y todos sabemos que la realidad es esto que está aquí, ¿ya? Y entonces después se empiezan a justificar estos hechos, ¿cierto? Y nosotros veíamos, por ejemplo, si nos recordamos, chiquillos, a Platón, ya con el mito de la caverna, vienen a decir lo mismo, ¿cierto? Oiga, esa realidad es lo que está ahí, ¿cierto? En realidad está ahí, pero ojo que es engañoso, ¿ya? No es la realidad en sí misma, ¿ya? Hay muchas cosas ahí y todas son cambiantes, ¿cierto? Y en cambio, por ejemplo, en nuestra cabeza nosotros tenemos la posibilidad de generar conceptos que son ideas perfectas y que van a venir a representar a todas las otras cosas que están ahí, ¿cierto? El concepto árbol representa los miles de millones de árboles que hay en el mundo, ¿ya? Y entonces por eso Platón en esta escena va a decir, y en la alegoría de la caverna, que el hecho de salir, chiquillos, de la caverna a investigar las cosas de nuevo es lo mismo que ponerse uno a pensar, ¿cierto? Y a filosofar y a analizar todo lo que uno sabe, ¿cierto? Y a investigar, ¿cierto? Lo que hace un filósofo, lo que hace un científico, ¿ya? Y entonces, ¿ya? Después vimos, miren, ya vamos por el tercer filósofo, vimos ya en 1600 a René Descartes, y yo les mencionaba, ¿cierto? No, más adelante se lo estaba viendo. Ya, que van, ellos mismos van a concluir, y Aristóteles, ¿cierto? Y todos los filósofos chiquillos de Europa van a estar siempre concluyendo que lo verdadero, ¿cierto?, está dentro de la cabeza, ¿ya? Que uno con la cabeza interpreta las cosas que ve, ¿cierto?, en el mundo, y ahí es donde las cosas toman forma, ¿ya?
Esto viene desde el mito de creación del hombre que tienen los griegos, ¿cierto? En donde Prometeo, ¿cierto? Se roba la razón y se la regala a los hombres porque ya había repartido todos los bienes, ¿cierto? Entre los animales. A uno lo hizo rápido, a otros fuertes, ¿cierto? Eh, a otros con oídos agudos y al humano no le tenía nada, entonces se roba la razón y se la entrega al hombre y la razón es la capacidad de pensar. Y de ahí, chiquillos, imagínense, viene de un mito la base de toda nuestra filosofía, de nuestra forma de entender el mundo, viene de un mito griego, ¿ya? Porque en ese mito dice que al hombre lo dotaron, ¿cierto?, de razón y que la razón es superior a los demás instintos, ¿ya? Es una creencia, no, no tenemos cómo comprobarlo, ¿ya? Porque si usted piensa, puede que, no sé, pues, los humanos se acaben en el mundo, pero van a haber animales que van a quizás seguir existiendo sin tener la posibilidad del uso de la razón. O por ejemplo, quizás una colonia de hormigas, ¿cierto? O todos los animales que viven en el fondo marino. Ya, esto de la idea filosófica, ya, que forman nuestra concepción de vida, lo primero que nosotros vamos a evaluar entonces es esta concepción de la realidad, ¿ya? Vamos a ver entonces esta forma cultural que nos enseñaron de interpretar la realidad. Usted tiene que reflexionar, ¿cierto? Si es que está o no usted de acuerdo con ese hecho de que la realidad es aquello que está en la mente, ¿ya? Porque así vivimos nosotros, ¿ya? Tenemos ideas en nuestra mente, tenemos conceptos que son perfectos y que representan las cosas. Y vivimos cotidianamente así, tío, porque nosotros esperamos, por ejemplo, de las personas ciertos comportamientos que son ideales, ¿ya? Y nos defraudamos cuando así no pasa, ¿cierto? Nos defraudamos y esperamos que sea un pololo ideal, ¿cierto? Una polola ideal, un profesor ideal, nosotros mismos, un alumno ideal, ¿cierto? Que esté ahora con la cámara activada, que cuando yo pregunte algo diga, yo me lo sé, profe, ¿cierto? Y responda, y entonces como eso no pasa, ¿cierto? Uno se va decepcionando, ya, y va diciendo, pucha, no es como yo esperaba. Y eso pasa, chiquillos, porque nosotros nos formábamos ideas en la cabeza y pensamos que esas ideas son los modelos del mundo, ¿ya? A diferencia después cuando veamos la filosofía del Oriente, a ellos le enseñan, ¿cierto?, que esos modelos que se forma uno de la realidad en la cabeza son imposibles y hay que quitarlos de la cabeza. ¿Ya? En cambio, en nuestra cultura nos enseñan que esos modelos hay que encontrarlos, ya hay que traerlos a la cabeza para así comprender mejor la realidad. Acuérdense que el que sale de la caverna, aquel que estudia más, que tiene más conocimiento, y eso pensamos nosotros. Ya acuérdense que los conocimientos van generando, chiquillos, ideas abstractas en nuestra cabeza, ya fórmulas que no están ahí en la realidad, ¿cierto? Pero que nos permiten entender. Ya, esta cuestión me acabo de dar cuenta, tiene aquí algo malo que debería aquí decir cuarto año medio, ¿cierto? Alguien me lo había dicho el otro día y tenía razón, ¿ya? Cuarto año medio. Ahí usted antes de enviármela la puede corregir. Ya, chiquillos, miren este texto que está aquí. Aquí yo les voy a explicar, ¿cierto? Y vamos a leer esto hoy día para saber si lo comprendieron bien. Y además yo les voy a profundizar aquí con palabras más sencillas lo que está sucediendo para que podamos ver lo que se le está preguntando y si es que acaso, si usted ya lo respondió, si lo hizo bien o no. ¿Ya? Ya. Chiquillos, miren. Este asunto que estamos viendo aquí en la pantalla, en la famosa, aquí dice la cultura occidental, le voy a poner un poquito más de eso. Ya, chiquillos, anoten ahí al tiro en el cuaderno que la cultura occidental se refiere, ¿cierto?, a la cultura europea, ¿ya? La cultura europea, cuando uno dice, chiquillos, la universal, ¿cierto? Y la ve en el colegio, decía de Roma, ¿cierto? Después de Europa, que viene todo con este sistema de pensamiento. ¿Ya? ¿Ya? De humano, por decirlo de una forma, ya. Por ejemplo, chiquillos, nosotros estamos viendo aquí la cultura occidental, ¿ya? Y como se especifica aquí, dice cultura occidental,
¿ya? Es el nombre que reciben el conjunto de tradiciones y cosmovisiones de origen griego y romano, ¿ya? Eso es greco-romano, ¿ya? Es decir, chiquillos, que los griegos y los romanos hace mucho tiempo atrás dijeron cosas, ya organizaron la vida, ya, y esa forma de vida pasa hasta nosotros. Ya, como por ejemplo, hay otras formas de vida que tienen, no sé, los pueblos indígenas, los mapuches, tienen su misma forma de cultura, ¿cierto? Mapuche, y sus tradiciones y su cosmovisión ha pasado, ¿cierto? Hasta el día de hoy, hasta ellos, y ellos, por ejemplo, esta semana celebraron el Año Nuevo, ¿ya? Y nosotros no. Y nosotros, aunque, ¿cachai? Nos digan, oye, hoy día Año Nuevo, Mapuche, ¿cierto? Y lo queramos celebrar, por ejemplo, ¿cierto? Que no se siente como la misma ansiedad que siente uno cuando va a celebrar el Año Nuevo el 1 de enero, que cuenta de las 10 al 0, ¿cierto? Y está como, oh, ya, y llega una chispa de alegría. Eso es vivir una cultura. Se siente aquí, chiquillo, en la piel, en el pecho. ¿Ya? Y nosotros la cultura que sentimos y llevamos en el pecho es la cultura occidental. ¿Y de dónde viene esa? Viene de los griegos y de los romanos. ¿Ya? Y por eso yo le pongo aquí, mire, que cultura occidental es el nombre que reciben todas estas tradiciones, celebrar la Navidad, usar el calendario 2020, ¿cierto? Y cosmovisiones, es decir, estas formas de entender la vida como que los sentidos nos engañan, de que tenemos que pensar antes de actuar, ¿cierto? Son de que fuimos creados por algo, por alguien, de que el mundo se va a acabar en alguna oportunidad. Esas son cosmovisiones, ¿ya? Y vienen de la suma de los griegos y los romanos. ¿Ya? Y por eso dice, mire, que la cultura occidental engloba los conocimientos e ideas filosóficas griegas, ¿ya? Todo lo que dijeron los griegos, chiquillos, de alguna forma nosotros lo asimilamos a nuestra vida y vivimos como ellos dijeron, sin saberlo, ¿ya? Y además nosotros tenemos las formas políticas romanas, ¿ya? Del derecho romano, ¿cierto? Y de cómo organizar una sociedad. Entonces, esa es la cultura occidental, ¿ya? Por eso dice como formas de entender y organizar la vida respectivamente. Es decir, nosotros entendemos la vida a partir de los conocimientos y de las ideas filosóficas de los griegos y al mismo tiempo organizamos la vida de acuerdo a las políticas romanas, ¿ya? Y por eso ahí dice, mire, también forman parte de esta comprensión del mundo el cristianismo impuesto por el Imperio Romano en Europa, ¿cierto? Y durante la Edad Media, ¿ya? Lo que conlleva una concepción lineal del tiempo, es decir, nosotros siempre pensamos que el tiempo va hacia adelante, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de los mismos griegos que pensaban que el tiempo era un círculo, que se repetía una y otra vez, ¿cierto? Y como una especie de espiral que va avanzando, pero en círculo, ¿ya? Y el calendario actual, ¿cierto? Que nosotros organizamos para comprender el tiempo, ¿ya? Ahora dice, mire, analicemos la concepción filosófica de la cultura occidental, ¿ya? Y esto es lo que decíamos nosotros, mire, Parménides y Platón son los primeros filósofos en reflexionar sobre la realidad, ¿ya? A partir del uso de la razón, ¿ya? Como dice ahí. Nosotros a partir del uso de la razón, a partir de esa concepción que tienen ellos, nosotros podemos entender mejor el mundo, ¿ya? Según ellos. Es decir, que pensando uno sabe más, ¿cierto? De cualquier otra forma. ¿Ya? Entonces, chiquillos, miren, vamos aquí a leer lo que dice. Mire, Platón, como hiciera Parménides, se asegura, perdón, se pregunta sobre el ser, es decir, sobre la realidad, sobre las cosas que existen, y al buscar qué es, ¿cierto? Al buscar lo que es el ser, piensa en lo perfecto, único y que no cambia, ¿cierto? Cuando él analiza la realidad y dice, bueno, si lo que es no es, o sea, si lo que es, y lo que no es no es, entonces, ¿se acuerdan que yo decía, esta realidad tiene que ser perfecta, única y no cambiar, ¿cierto? Porque si no, perdería esa categoría, esa característica que acabamos de decir, ¿ya? Entonces dice, por otra parte, Platón dice, no se decide, como lo hizo Parménides, a quitarle todas las categorías del ser al mundo que percibimos por los sentidos, ¿ya? En el cual nos movemos y existimos. El mundo del devenir y el caos. Ya, miren, ahora vamos a ver, chiquillos, lo que está diciendo. Está diciendo que ahí que Platón, ¿cierto? A diferencia de Parménides, ¿ya? No dice que el mundo que vemos nosotros, que captamos con los sentidos, ¿cierto? Sea
totalmente falso, ¿ya? Sino que Platón va a decir que el mundo que nosotros percibimos con los sentidos, en cierto modo, es una copia, ¿ya? Del mundo de las ideas que está en nuestra cabeza, e incluso en un ámbito supraterrenal, ¿ya? Es decir, que se supone que cuando uno se muere, su alma se va al mundo de las ideas, ¿ya? Donde están las ideas perfectas, ¿ya? La idea única, y una idea de gato nomás hay en ese mundo, ¿ya? Entonces, mire, dice chiquillo, al analizar el mundo sensible, la palabra sensible tiene que ver con los sentidos, y por ende con la percepción que veíamos nosotros en psicología el año pasado, ¿ya? Cuando Platón, chiquillo, analiza este mundo, descubre que las cosas son y no son, ¿ya? Por ejemplo, dice, mire, esta manzana es redonda y al mismo tiempo no lo es completamente, ¿cierto? Nosotros cuando decimos de qué forma tiene esa manzana redonda, porque no tenemos una figura geométrica que tenga la forma de manzana, sino que la manzana, de todas las figuras geométricas que hay, a la que más se parece es al círculo o a la idea de redondez, ¿cierto? De lo redondo, de lo esférico. Y por eso decimos que pertenece a ese grupo. ¿Ya? Lo mismo va a decir Platón con la nieve de la montaña, que es blanca, ¿cierto? Esa nieve que nosotros vemos en la montaña, pero resulta que no es tan blanca, por ejemplo, si la comparo con otra cosa, como por ejemplo, no sé, una hoja de papel. Entonces, eso es lo que está diciendo Platón y se está dando cuenta. Él dice, mira, nosotros vivimos en un mundo que percibimos con los sentidos, ¿ya? Pero que cuando clasificamos las cosas que vemos, ¿cierto? Nos vamos dando cuenta que las cosas no son perfectas, de acuerdo a cómo sí son las categorías o las ideas que tenemos en nuestra cabeza, ¿ya? Yo voy y digo la nieve es blanca, ¿cierto? Pero en mi categoría, ¿cierto? En mi cabeza hay otra cosa que es más blanca, ya que quizás ni siquiera exista en el mundo como algo formal, ¿ya? Como eso es lo más blanco del mundo que hay, ¿ya? Entonces, chiquillos, sigo para abajo, aquí me voy hasta arriba, vuelvo, ¿ya? Ya, y dice, y tanto esta manzana como esta nieve dejarán de ser tales y no siempre han sido lo que ahora son, ¿cierto? Y más encima están sometidas, chiquillos, al paso del tiempo en donde esa manzana se va a acabar un día porque alguien se la va a comer o porque se va a caer del árbol y se va a juntar con los organismos del suelo, ¿cierto? Y ahí va a ser nutriente para el árbol de nuevo. Lo mismo, la nieve se va a derretir, ¿cierto? Entonces las cosas del mundo, aparte de no ser perfectas, ya están al mismo tiempo totalmente cambiando, ¿ya? Y nos damos cuenta nosotros, asumimos ese cambio, ¿ya? Sabemos que las personas cambian, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Al ser cambiantes y temporales, tenemos que llegar a la conclusión de que son y no son, ¿cierto? Son manzanas, ¿cierto? Pero por ejemplo, cuando yo veo una coronta de manzana y sé que ya alguien ya se la comió, ¿cierto? Y yo la veo ahí en mi clasificación en la mente, yo no digo, ah, eso ya no es una manzana, sino que nuevamente recurro a la idea de, digo, ah, es una manzana, pero está comida, está masticada, ¿cierto? Ya no le queda fruto, entonces está siempre como dice, mire ahí, ya la cosa es y no es. Es una manzana y al mismo tiempo no es una manzana porque ya se la comieron, po, ¿cierto? Imagínese, alguien le dejó el palito y las pepas nomás, ¿cierto? No tiene para nada forma de manzana, pero yo lo puedo identificar como tal. Ya dice, al considerar que es nieve y que es blanca, estamos hablando de un ser que es, ¿cierto? Porque estamos diciendo, sí, pues la nieve que es blanca. Cuando yo uso el verbo ser, estoy diciendo que existe como tal, ¿cierto? Ya. Pero dice, no es pero que no es completamente, ¿cierto? Cuando decían, sí, pero no es tan blanca como lo que es blanco, porque hay cosas más blancas que la nieve, ¿ya? Entonces dice, aquí se eleva Platón al pensamiento de que debe existir algo que sea totalmente, ¿cierto? Es decir, que sea por sí mismo, y de lo cual están participando estos seres a medias. Es decir, que estos otros seres parece que están como son la copia de otras cosas que son perfectas.
¿ya? Estos seres a medias porque son y no son, ¿cierto? En cambio, la idea de manzana está ahí en mi cabeza y es perfecta, no cambia, ¿ya? Y aquí, chiquillos, lo que veníamos diciendo, mire, los seres verdaderos son las ideas, ¿ya? O los conceptos, para que me entiendan. En los conceptos que hay en su cabeza, ¿ya? Guardan la esencia total de los objetos, ¿ya? La idea de manzana que hay en mi cabeza, chiquillos, tiene la esencia de la manzana misma, ¿ya? Y hace que yo pueda clasificar como, ¿ya? Entonces, ¿ya? Los seres verdaderos, va a decir Platón, son las ideas, ya colocadas por este filósofo en un ámbito suprasensible. Eso significa, chiquillos, que está más allá de los sentidos, la idea está más allá de los sentidos, de la visión, del gusto, del tacto, ¿ya? Ellas forman parte del mundo inteligible, que se conoce a través del intelecto, de la razón, ¿ya? Donde existen la perfección y la permanencia en el ser. Chiquillos, miren, esto porque hay una pregunta abajo, aquí me tienen que poner atención y para eso sirven los profesores, ¿ya? Para que les tiren algunos datos más y les pueda explicar desde otra perspectiva lo que está diciendo ahí, ¿ya? La teoría de Platón, que llega hasta el día de hoy a nosotros, ¿ya? Dice lo siguiente, ¿ya? Dice, chiquillos, nosotros vivimos en un mundo sensible, un mundo de los sentidos, ¿ya? Y ahí están los objetos, pero los objetos en cierta medida son copia de las ideas o conceptos que nosotros tenemos en nuestra cabeza, ¿ya? Porque esas ideas o conceptos son perfectos, ¿ya? ¿Y cómo llego a esas ideas? Él dice, esas ideas están en el mundo inteligible, ¿ya? ¿Y qué significa inteligible? Como dice en el texto, chiquillo, es el mundo del intelecto, ¿ya? Y el intelecto, chiquillos, por si acaso, no es sinónimo de ser inteligente y ser superdotado. Intelecto, chiquillos, es la capacidad que tenemos los seres humanos de sacar conclusiones, ¿cierto? A partir de las cosas que observamos y poder hacernos una idea de la realidad a partir de esto. Eso nomás es tener intelecto, es decir, que yo soy capaz de mirar aquí a mi alrededor y decir, ah, chuta, que estoy en mi casa. ¿Cachai? Ah, sí, porque aquí yo vivo. ¿Ya? Es decir, oye, ahora estoy en el colegio. Ah, voy a cambiar mi lenguaje al lenguaje de profesor porque este el contexto así lo requiere, ¿cierto? Ah, estoy con los amigos, ¿cierto? De la pobla. Ah, no me voy a poner a hablar como profesor, pues me van a molestar, pues. Entonces, chiquillos, para que ustedes lo entiendan, este mundo de las ideas, este mundo inteligible, acuérdense que la palabra inteligible significa que no se puede tocar, ¿cierto? Que no se puede percibir con los sentidos, ¿ya? También viene de la palabra latina intus legere, que significa leer dentro, es decir, hacer una reflexión interna, ponerme a pensar, y cuando yo pienso, chiquillo, lo vimos en psicología el año pasado, yo junto conceptos en mi cabeza, ¿ya? Y esos conceptos, esas ideas, son las ideas perfectas que yo le decía a la clase pasada, ¿ya? Y por eso Platón, chiquillos, va a decir, oye, ¿sabéis que yo me he dado cuenta que hay aquí dos mundos? Hay todo un mundo afuera, en donde está lleno de objetos, ¿cierto? Pero también dentro de mi cabeza hay un mundo entero, y ese mundo que hay dentro de mi cabeza es más confiable que el mundo de afuera porque afuera las apariencias engañan. En cambio, adentro hay ideas, hay conceptos y esos conceptos son perfectos. Hay un puro concepto de manzana, ¿cierto? Para todas las manzanas del mundo, que son la manzana verde, ¿cierto? Y la manzana roja y todos los tipos de manzana roja que hay, ¿cierto? Fuji, no sé cuántos nombres más cuando uno va a la feria, ¿cierto? Se pilla todas esas manzanas que son, por decirlo de una forma, de distintas especies o distintas razas de manzana, pero al final yo en mi cabeza tengo una idea de manzana y por eso cuando veo todas esas manzanas, mi cabeza de inmediato me dice, oye, compra esas manzanas, están más baratas. Ya, oye, esas manzanas de ahí se ven más ricas. Ya se sabe que son manzanas porque él dice, Platón, en mi cabeza yo ya tengo un mundo entero, que es el mundo inteligible, y ahí están las ideas. Y por eso, chiquillo, aquí dice, mire,
existe la perfección y la permanencia en el ser, es decir, que no cambian, las ideas no cambian, y eso la hace perfecta, ¿ya? Las cosas de este mundo sensible son totalmente sombras de las ideas. Acuérdense, chiquillos, el mito de la caverna, ¿ya? El mundo sensible, entonces, ¿dónde estaría si dice que las cosas de este mundo sensible son solo sombras de las ideas? Significa entonces que el mundo sensible, chiquillo, es el mundo que está dentro, ¿cierto? De esta cultura de la caverna, ¿cierto? Y la otra afuera, ¿ya? Y tienen, ¿cierto? Como yo les digo, una cierta, esa es la palabra que usa Platón, por si acaso, participación, ¿cierto? De ellas. La blancura de la nieve, por ejemplo, participa de la idea, es decir, es parte de la idea de blancura, así como también participa de ella esta hoja de papel, ¿cierto? O este fondo, esta hoja de Word, ¿cierto? Que nosotros decimos que es blanca, ¿ya? Pero que sabemos que hay otras cosas que son más blancas, entonces esta hoja participa solamente, participa solamente de la idea de blanco, ¿ya? Y por eso, chiquillos, miren, cuando Platón dice cuáles son las características de esta idea, porque ahí es donde él se mete como en este mundo interno del intelecto y te dice a ti, oye, lo más importante es la idea, así que ¿para qué vamos a ir a estudiar las manzanas que hay en la feria? Son miles de millones de manzanas, si yo tengo una pura manzana en mi cabeza, ¿ya? Y estudiémosla, pues, usemos la razón, ¿cierto? Usemos el intelecto, usemos la filosofía para preguntarnos qué es lo que hace a la manzana ser una manzana, ¿ya? Y ahí va a decir Platón, y va a ir, chiquillos, los filósofos van a ir más allá porque van a decir, pero ¿para qué vamos a estudiar la manzana? ¿Ya? Si podemos estudiar cosas que son realmente importantes para la vida de los seres humanos. Como por ejemplo, veamos mejor qué es la justicia, ¿ya? Porque cada uno tiene una idea de justicia en su cabeza y resulta que así el mundo no va a llegar a ninguna parte. ¿Por qué mejor no filosofamos entre todos qué es lo realmente justo para que pongamos, ¿cierto? Y armemos ahora en la nueva constitución un nuevo sistema de justicia, ¿cierto? Que sea justo para todos. ¿Ya? Así, por eso este Platón va a querer, ¿cierto? Que el rey del país sea un filósofo, porque va a decir que ahí están los que reflexionan, y ojalá, chicos, acuérdense que para ser filósofo no hay que ir a la universidad. Todos lo pueden ser a la medida que, por ejemplo, hagamos estas tareas tan entretenidas que yo les tengo aquí. ¿Ya? Guiño, guiño. Dice ahí, mire. Chiquillos, las características que tienen las ideas. Ya, por ejemplo, pensemos en dos ejemplos, en una idea que sea física y en una idea que sea abstracta. Ya, por ejemplo, mire, en la idea de manzana y en la idea de justicia, que ya la hemos nombrado. ¿Ya? Esa idea de manzana y esa idea de justicia tienen la característica de la unicidad, ¿cierto? Porque dice, hay una sola idea de cada especie o de cada concepto, es decir, hay una idea de justicia nomás y hay una idea de manzana en mi cabeza, ¿ya? Por eso se llama unicidad, que viene de único, ¿ya? Y ahí más adelante, ¿cierto? Va a explicar de la idea de blancura, la idea de caballo, ¿cierto? Y en ese sentido, eh, dice, no cabe la posibilidad de que existan otras ideas similares, ¿ya? Viene también la segunda, son cinco características, viene la idea de eternidad, es decir, siempre han sido y permanecerán siempre siendo esa idea, ¿ya? Es decir, la idea de manzana, chiquillo, va a estar ahí desde que yo me la formé en mi cabeza hasta el día que yo me muera, ¿ya? Lo mismo que esa idea de justicia que va más allá, chiquillos, de decir, ah, para mí esto es justo y esto otro no, sino que va a la idea de que nosotros en nuestra cabeza, por ejemplo, siempre vamos a tener como un criterio con el cual nosotros clasificamos si una cosa es justa o no, ¿ya? Porque a veces una misma acción puede ser justa o injusta dependiendo de cómo uno la analice, ¿cierto? En el contexto que uno la esté analizando, pero siempre va a haber un criterio, ¿ya? Que me va a permitir establecer si es o no es justo, ¿ya? Perfección, es la que yo le he explicado en toda la clase porque dice que esa idea, al ser única, es tan perfecta que representa, ¿cierto? A toda la idea, perdón, a todos los otros conceptos, ¿ya?
por ejemplo, la idea de manzana que yo le dije representa a todas las manzanas que hay, las verdes, las rojas, ¿cierto? Y dentro de las rojas, todo el conjunto de rojas que hay, ¿ya? También esas ideas, chiquillos, son independientes, ¿ya? Porque la idea de manzana no necesita de otra idea para ser manzana, ¿ya? Yo no necesito juntar la idea de manzana con la idea de pepa, por ejemplo, y la idea de color verde para decir, ah, es una manzana. La manzana ni siquiera tiene color, quizás como idea. Y la última dice que no cambian y no sufren alteración porque son inmutables. ¿Ya? Entonces, chiquillos, miren, aquí está la primera pregunta. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros tenemos que ver a continuación. Hasta aquí, antes de continuar con el análisis de las preguntas, ¿entendieron? ¿Hay alguien que tenga una duda o alguna acotación que haya leído por ahí? Chiquillos, por el chat, ¿cierto? O por el micrófono. Si no, voy a continuar. Estoy asumiendo que están comprendiendo. ¿Ya? Profe, lo último que dijo sobre el contexto no lo entendí. Muy bien, Cata. Ya, por ejemplo, mire, cuando nosotros decimos, vamos a un ejemplo, ¿ya? Cuando nosotros decimos robar es malo, ¿cierto? ¿Ya? Y después decimos, eh, mira, esa señora se robó un pan y se lo dio al abuelito que está afuera en la calle pidiendo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, bien, Cata, le voy a dar una décima por pregunta, ya la anoté aquí. ¿Ya? Lo que pasa, chiquillo, es que ahí, por ejemplo, ¿ya? Cuando yo digo, pucha, en este sentido robar está mal, pero en este otro está bien, cuando yo tengo como ese límite, ¿ya? Ahí yo estoy actuando de acuerdo al contexto, ¿ya? Pero ese límite, por ejemplo, en ese límite viene implícita la idea de justicia porque a mí me permite sopesar una cosa con otra, ¿ya? Y encuentro que es injusto robar porque es malo y produce un mal, ¿cierto?, al dueño del negocio, pero entiendo también que, no, que es justo también robar en este sentido para darle a la persona que es pobre y no se muera de hambre, ¿ya? Entonces, ese mismo hecho de que yo pueda trazar una línea y decir es justo aquí y es injusto allá y viceversa, ahí, por ejemplo, Cata, está su idea de justicia y usted, por ejemplo, debería analizar cuál es el criterio que tiene usted. Por ejemplo, en este caso quizás estamos midiendo el beneficio, ¿cierto? Y a partir del beneficio que produce una acción, ¿cierto? O lo perjudicial que puede resultar para otra, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, la idea básica de su concepto de justicia. Ya que, por ejemplo, quizá para usted o para la mayoría la justicia tiene que ver, ¿cierto? Con el beneficio o lo perjudicial que puede resultar una acción para los demás. ¿Ya? Entonces, igual la idea de justicia va a estar ahí, ¿cierto? En su cabeza metida. Por eso yo lo decía con respecto a esto de la perfección, ¿cierto? De la eternidad y de la inmutabilidad. ¿Ya? La idea va a estar ahí siempre, ¿cierto? Y con esa idea, quizá usted va a cambiar de opinión más adelante, pero siempre cuando yo tenga, chiquillos, ese criterio de corte, de lo que es justo o no, ahí está la esencia de la justicia. ¿Ya? Ya, pero vamos a ir, por ejemplo, vamos a trabajar, me acuerdo que puse el ejemplo de una pelota, así que es más sencillo. Ya. Chiquillos, pregunta número uno. Mira, alguien que ya la haya hecho y quiera compartir, por ejemplo, yo le puedo dar también 2 décimas. Dice ahí, mire, de nada, Cata, dice, mire, ¿cómo podría relacionarse el mito de la caverna, ya, o la alegoría de la caverna de Platón, con la misma teoría de Platón que acabamos de leer del mundo sensible y el mundo inteligible? Y después, mira, tienes que explicar usando un ejemplo cotidiano. Y aquí, mira, tú tienes una tabla. ¿Ya? Lo primero, chiquillo, esto es lo que, una frase que dijo Sócrates. Y yo se las decía, creo, el año pasado. Si yo entiendo la pregunta, ya sé la mitad de la respuesta. ¿Ya? Eso dijo Sócrates. ¿Ya? Y por ejemplo,
Yo que sé poquito de matemáticas, chiquillos, a veces yo entiendo y les explico a ustedes con otras palabras, oye, en realidad todo ese enunciado te está preguntando esto. Y ahí ustedes dicen, ah, eso se saca así. Ya a veces nos complicamos la pregunta. Aquí me están pidiendo dos cosas, mira. Primero que yo establezco una relación entre el mito de la caverna, ya la historia de este hombre encadenado, y la teoría del mundo sensible y el mundo inteligible que acabamos de leer. Es decir, que hay dos mundos, el mundo que vivimos la vida cuando me despierto, ¿cierto? Y vivo, y está este otro mundo que accedo a él cuando pienso, ¿cierto? Cuando me pongo filósofo, ¿cierto? Sea en mi casa, en un carrete, donde sea, en una prueba de matemática incluso. ¿Ya? Y lo tercero, ¿cierto? Que te dice aquí que pongas un ejemplo. ¿Ya? Siempre le voy a pedir el ejemplo. ¿Ya, chiquillo? Alguien ahí, porque lo demás abajo está regalado. En la 3 por ejemplo, hay dos columnas y usted tiene que ver estas características que tiene el ser, ¿cierto? Y aquí está explicado, chiquillo, lo mismo de arriba, de aquí, con otras palabras, ¿ya? Y siempre aquí, por ejemplo, habla de una idea de caballo, de la idea de blancura, y yo aquí a usted le puse la idea de pelota. ¿Ya? Y ahí dice, jamás variará dejando de ser pelota, y ahí usted va a ir para arriba y dice, a ver, ¿cuál de todas esas es la que habla de que no va a cambiar? ¿Qué significará variar? Ah, debe ser X. Ya, y ahí usted va y pone ahí, profe, esta es la, por decir algo, la B. ¿Ya? Ya. Y en la número 2 dice, ¿por qué podríamos decir que el Occidente considera más verdadera una concepción metafísica de la realidad que una física? Es decir, chiquillos, la palabra metafísica puede aquí considerarse como, eh, considera más real lo que no se puede percibir con los sentidos, ¿ya? Que aquello que sí se puede percibir con los sentidos, como la física. ¿Ya? La palabra metafísica puede significar eso, más allá de los sentidos. Vamos a decirle eso por ahora. ¿Ya? Entonces aquí te estoy preguntando, ¿por qué, chiquillos, la cultura que nos conquistó a nosotros, ¿cierto? ¿Cree que es más verdadera o es más verdadero aquello que no se ve que aquello que sí podemos ver? ¿Ya? Que lo acabamos de... Ya, ¿algún valiente chiquillo que quiera ganarse ahí 2 décimas por responder alguna de esas dos preguntas, de la 1 o la 2 que la haya hecho y quiera verificar, ¿cierto? Si la tiene buena o la tiene mala? Aprovechando estos 2 o 3 minutitos que quedan, ¿algún valiente que escriba, que hable también? ¿Alguien que esté despierto? ¿No? Ya, vamos a hacer entonces el resumen para cerrar la clase. Chiquillos, estamos viendo que la cultura occidental europea considera, ¿cierto?, que el mundo, el cual uno percibe con los sentidos, puede ser mejor comprendido si usamos la razón o el pensamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos creen que dentro de nuestra cabecita, ¿cierto? En nuestra mente hay ciertos conceptos que son perfectos y nosotros comparamos la realidad que vivimos con esos conceptos. ¿Ya? Esa es la mejor manera, ¿cierto?, que nosotros podemos tener para acceder a la realidad, que es lo que nos cuentan todos estos filósofos y que ha pasado hasta el día de hoy. Nosotros, chiquillos, vivimos el día a día así, pero como es parte de nuestra cosmovisión, no nos damos cuenta porque ya está arraigado en nuestro inconsciente, ¿ya? Entonces nosotros ahora estamos haciendo el análisis más detallado, ¿cierto?, de dónde viene toda esta forma, esta idea de comportarme que tengo, y vienen de aquí, de los griegos, ¿ya? Por eso le estoy diciendo en la pregunta número 2, le estoy preguntando por qué el Occidente considera más verdadero, ¿cierto?, lo que no ve que aquello que sí puede ver. ¿Ya? En esto se basan nuestras creencias. Chiquillos, tenemos hasta la semana que viene, porque ya la semana que viene voy a agregar, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de Aristóteles y vamos a ver lo que es la metafísica, ¿ya? Y ahí voy a agregar una pregunta final,
Y en esta pregunta final, ¿cierto? Vamos a enviar esta guía para ser evaluada, ¿ya? Y con eso ya estaríamos, por ejemplo, agarrando una base sólida y firme, ¿ya? Para lograr, ¿cierto? Una evaluación con respecto al objetivo que es justamente que nosotros analicemos esta idea griega, que estamos viviéndola día a día, y que seamos capaces, ¿cierto?, de hacer alguna propuesta, tener alguna opinión, ¿cierto?, con respecto a lo que estos griegos han dicho, porque lo dijeron hace 2500 años atrás, ¿ya? Y el tiempo, o que algo sea de tradición, no significa que sea verdadero, ¿ya? Simplemente significa que sea seguido así como es. Ya, eso, profesor Keno, eso, chiquillos, cuídense, que estén bien, nos estamos viendo, resuelta la guía para la semana que viene, ¿ya? Un abrazo a todos, que estén bien. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, chiquillos.